Yo soy Karen Pacheco y voy a hablar sobre las auroras boreales. Las auroras boreales son un fenómeno que consiste en la aparición de manchas o columnas luminosas que aparecen durante el anochecer y comúnmente aparecen durante el polo norte, el hemisferio norte, aunque también pueden aparecer en varios lugares. Y presentan varias tonalidades, entre ellas las más comunes son el rojo, el verde y el azul. Galileo Galilei bautizó las auroras boreales con este nombre en 1619, utilizando el nombre de la diosa griega del amanecer llamada Aurora y la palabra boreal, que significa viento del norte. Y en sí este fenómeno es llamado aurora polar, pero pues todos la conocemos como aurora boreal. Y bueno, su nombre puede cambiar dependiendo de dónde se produzca la aurora. Por ejemplo, si se produce en el polo norte, bueno, en el hemisferio norte, se le conoce como aurora polar o boreal. Pero cuando este se produce en el hemisferio sur, se le conoce con el nombre de aurora austral. Las auroras boreales no solo se producen en nuestro planeta, sino en todos los demás planetas del sistema solar. El único que no tiene auroras boreales es Mercurio. ¿Y cómo se produce este fenómeno? Pues bueno, se produce cuando el Sol emite una corriente de partículas cargadas de energía a las que se le conoce como viento solar. Y cuando estas chocan con la magnetosfera de algún planeta, hace que pues esta magnetosfera se contraiga y se produce una transferencia de energía de el Sol hacia hacia el planeta que se esté hablando. Y cuando este viento solar choca con moléculas como nitrógeno u oxígeno, hace que esta energía se emite en forma de luz, y esa luz emitida es la aurora boreal. Y los colores que vemos dentro de las auroras son dependiendo de con qué moléculas choque este viento solar. Por ejemplo, si el viento solar choca con moléculas de oxígeno, el color que veremos reflejado será verde o incluso a veces amarillo. Pero si este viento solar choca con moléculas de nitrógeno, el color que veremos reflejado será el azul, aunque en ocasiones también podemos ver rojo o morado. Y sí, las auroras boreales emiten sonidos, y estos sonidos pues son descritos como, por ejemplo, cuando se produce un chasquido, cuando la electricidad produce un chasquido. Para que se den una idea, pues es más o menos cuando conectas algo al tomacorriente y se ve como que se alcanza a oír ese pequeño chasquido. O cuando caminas sobre hojas secas, el crujir de las hojas secas. Estos sonidos no los podemos escuchar nosotros, o bueno, puede que sí, pero muy poquito, casi nada. Y esto debido a que estos sonidos se producen lejos de la superficie de la Tierra, más o menos a unos 70 kilómetros de altura sobre nuestros pies. Y bueno, eso fue toda de mi parte y pues gracias por ver. Nitrógeno u oxígeno hace que esta energía se emite en forma de luz, y esa luz emitida es la aurora boreal. Y los colores que vemos dentro de las auroras son dependiendo de con qué moléculas choque este viento solar. Por ejemplo, si el viento solar choca con moléculas de oxígeno, el color que veremos reflejado será verde o incluso a veces amarillo. Pero si este viento solar choca con moléculas de nitrógeno, el color que veremos reflejado será el azul, aunque en ocasiones también podemos ver rojo o morado. Y sí, las auroras boreales emiten sonidos, y estos sonidos pues son descritos como, por ejemplo, cuando se produce un chasquido, cuando la electricidad produce un chasquido. Para que se den una idea, pues es más o menos cuando conectas algo al tomacorriente y se ve como que se alcanza a oír ese pequeño chasquido.
o cuando caminas sobre hojas secas, el crujir de las hojas secas. Estos sonidos no los podemos escuchar nosotros, o bueno, puede que sí, pero muy poquito, casi nada. Y esto debido a que estos sonidos se producen lejos de la superficie de la Tierra, más o menos a unos 70 kilómetros de altura sobre nuestros pies. Y bueno, eso fue toda de mi parte y pues gracias por ver. Buenas tardes, yo voy a hablar acerca del electromagnetismo. El electromagnetismo es una fuerza y se estudia en la física, viene siendo una rama de la física en realidad, que estudia la interacción entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Ahora, como ya sabemos, estamos hechos de materia y a su vez esa materia está cargada de energía positiva, negativa o incluso llegar a ser nula. Y como ya sabemos igual, eh, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Estas fuerzas eléctricas traen y unen a los átomos, y cuando los átomos ganan alguna carga positiva o alguna negativa mediante la transferencia de electrones, se forma un campo eléctrico muy grande. Ahora, si estas partículas cargadas eléctricamente comienzan a moverse, el campo se convierte en una corriente eléctrica fluida y forma un campo magnético alrededor. Bajo condiciones correctas, los campos eléctricos y magnéticos pueden producir y sostenerse unos a otros. Esto genera que un campo electromagnético que transmite pueda transmitir ondas de energía o electromagnética o de radiación hacia el espacio. La intensidad de esta radiación es determinada por su frecuencia. Estas frecuencias constituyen lo que se conoce como un espectro electromagnético. Hola, yo soy Lucero Marcial Guillermo Lucero Joan y yo les voy a hablar sobre el tema de espectro electromagnético. Para empezar, ¿qué es? Es el conjunto de longitudes de ondas de todas las radiaciones electronegativas, y estas se conforman por rayos gamma. Sus ondas son más cortas y son las más de alta frecuencia conocida. Rayos X. Sus ondas son más largas que los rayos gamma, pero menores que los ultravioleta. Radiación ultravioleta o rayos UV. Sus ondas se encuentran entre los rayos y la luz visible. Luz visible o espectro de luz visible. Es la parte del espectro electromagnético que los ojos humanos son capaces de detectar. Radiación infrarroja. Se encuentra entre la luz visible y las ondas de microondas. Ondas eléctricas. Son ondas largas que varían unos pocos centímetros a miles de kilómetros de longitud. Y eso es todo de mi parte. Hola, yo les voy a hablar sobre el campo magnético. Un campo magnético es la representación magnética del modo en el que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga de movimiento o una corriente eléctrica. Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, campo de fuerza magnética. Fuera de este campo no habrá efectos magnéticos. El origen del campo magnético, según lo describen la ley Ampere y las ecuaciones de Maxwell, campos magnéticos y campos electrónicos suelen existir juntos en la naturaleza. Ciertos cambios en el tiempo de un campo magnético producen campos electrónicos. Un buen ejemplo de la coexistencia de estos dos campos son las radiaciones electromagnéticas, como lo sería la luz. El campo magnético terrestre. Nuestro planeta posee un campo magnético natural, también llamado campo geomagnético. En el centro de la Tierra hay hierro fundido.
Debido a la rotación terrestre, este líquido magnético está en constante movimiento, formando una corriente eléctrica. Esta corriente es la que produce el campo magnético terrestre, que es tan intenso que escapa de la superficie de la Tierra. El campo magnético terrestre cumple un rol importante, ya que desvía las radiaciones muy peligrosas para los seres vivos. Sin el campo magnético terrestre, la atmósfera sería destruida por rayos cósmicos. Con este campo interactúan las brújulas que empleamos para la navegación. La aguja magnética es la que se alinea siempre con el campo magnético terrestre, indicando el norte. Además, hay muchos animales migratorios que utilizan el campo magnético del planeta para orientarse y movilizarse siempre en las mismas direcciones durante sus periodos específicos del año, como las mariposas monarcas que mudan hacia México y luego regresan a su país de origen. Ese sería un buen ejemplo de un animal que utiliza el campo magnético terrestre como su orientación. Y pues las brújulas por lo regular siempre apuntan hacia el norte, y de esta forma ya podemos saber hacia dónde dirigirnos, dónde está el sur, el este, el oeste y así. Y por mi parte ya sería todo. Muchas gracias. Hola, yo soy Álvarez Hernández Sandra Loret y yo voy a explicar el tema del movimiento ondulatorio. Para entender qué es el movimiento ondulatorio, primero hay que saber qué es una onda. La onda es la propagación de energía, pero no de materia. Bueno, existen diferentes tipos de ondas, entre ellas son ondas transversales, ondas longitudinales, ondas electromagnéticas y ondas mecánicas. Las ondas transversales son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. En cambio, las ondas longitudinales son paralelas a la dirección de propagación de la onda. Ahora las ondas electromagnéticas, en este caso ellas no necesitarán de un medio físico para su propagación. En cambio, las ondas mecánicas, ellas sí necesitarán un medio físico para su propagación. Las partes de una onda, la onda se compone de una cresta, que es el punto más alto de una onda. También se constituye de un nodo, de un valle, de una amplitud y de una línea de equilibrio. El espacio que tiene una cresta con otra cresta se llamará longitud de onda, que eso va a definir si es de baja frecuencia o de alta frecuencia. La baja frecuencia se va a denominar así cuando las dos crestas estén demasiado separadas. En cambio, se llamará alta frecuencia cuando las crestas estén muy juntas. Luego existe otro tipo de onda que sería la onda de sonido, que esta es longitudinal. Las fórmulas para sacar el movimiento ondulatorio sería B igual a lambda entre el tiempo. Luego tiempo es igual a 1 sobre frecuencia, y frecuencia F sería igual a 1 entre tiempo.